Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como siempre, bueno, recordaros que estos dos primeros minutos de la clase pues están dedicados para los alumnos que ya tienen una cuenta premium, ¿no? Y bueno, y ellos si lo desean, pues ya pueden reservar asiento en las clases y pueden pues participar desde ya, ¿no? Durante estos dos primeros minutos. Y bueno, nada, vamos a hablar ya un poco acerca de la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de lectura de nivel más o menos principiante o intermedio quizás. Y vamos a hablar de algo, ¿no? Pues que mucha gente consume a diario, ¿no? Mastica a diario, como es el chicle, ¿no? O bien también lo podemos llamar o conocer como goma de mascar. Y bueno, en esta clase de lectura vamos a ver un poco, pues, los orígenes de esta goma de mascar, de este chicle, ¿no? A través de la historia y, bueno, y cómo ha evolucionado, ¿no? Hasta nuestros días. Aunque el tema pues no parece muy atractivo, realmente lo recomiendo porque es interesante, ¿no? Pues la historia que nos cuenta de cómo ha evolucionado el chicle y cuándo se empezó a consumir y bueno, y un poco pues qué evolución ha sufrido a lo largo de los años, ¿sí? Antes de la lectura realizaremos una serie de preguntas previas y finalmente, después de la lectura, pues lo que haremos serán una serie de ejercicios de comprensión lectora acerca del artículo, de la goma de mascar o chicle, y también haremos unas preguntas de asimilación de vocabulario, ¿no? Bueno, es vocabulario relacionado con el artículo que vamos a leer acerca del chicle, ¿sí? Y bueno, y esto será más o menos pues la clase que tendremos de lectura, ¿no? Sobre este tema, sobre el chicle y sobre un poco pues su evolución a lo largo de la historia, ¿no? Ya digo, es una clase más o menos de nivel entre principiante e intermedio, porque el artículo, el texto no es muy complicado de entender. Sí, no hace falta que tengamos un nivel muy avanzado en español, ¿eh? ¿Vale? Hola, Kalani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No puedes hablar, Kalani. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues aquí hablando un poco acerca de esta clase de lectura, ¿no? Que vamos a hablar de lo que es la goma de mascar o chicle. O chicle, Ujú. sí, sí, chicle. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo el chicle? Pues son sinónimos realmente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, pues, según el texto, como veremos en el artículo, la goma de mascar era algo menos elaborado, ¿no? En el pasado. Y el chicle, pues, ya es algo más elaborado, con sabores, con Sí, sí. azúcar, etcétera. No. Y eso es un poco, más o menos, pues a lo mejor la diferencia, ¿no? Entre goma de mascar, chicle y bueno, ya digo, veremos un poco pues la evolución pues, de este tipo de goma de mascar, de estos chicles, pues durante la historia, ¿no? Ujú. ¿Qué tal tus clases de español, Kalani? Bien, yo me despierto Ujú. temprano y si no entro, yo escucho Ujú. Muy bien. hasta muy tarde en la noche. Porque no trabajo hasta el 1 de mayo. Ujú.
Claro, entonces ahora tienes tiempo, ¿no? De poder aprovechar Sí. para acceder a las clases, ¿no? Y normalmente no, porque no estudio español. No me gusta estudiar. Ujú. Pero estas clases me ayudan. Claro. Te refieres a estudiarlo con los libros, ¿no? Sí, Los sí. libros y... Ujú, Ya, normalmente yo hablo solo cuando necesito en la calle. ujú, Entonces no practico mucho. ujú. Muy bien, pues en el chat ya he puesto para la gente que está afuera también, pues el documento el artículo acerca del chicle para quien quiera pues ir abriéndolo bueno, y echarle un vistazo, ¿no? Te iba a decir también, Karani, que bueno, que leí en Facebook cuando me escribiste, ¿no? Acerca también del tema de los críos, que también sería un buen tema de conversación, ¿no? Cuando falta una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Es una diferente, un tema diferente. Eso es. Pero Es un tema. Sí, por favor, Karani. es interesante. Ujú. Eso Pero es, pues. depende de la cultura también. Ujú. Claro, es interesante también por esto, porque dependiendo de la cultura, pues se puede tomar de una manera u otra, ¿no? El hecho del cuidado, ¿no? Cuando falta alguien, ¿no? Se pueden hacer cargo unas personas u otras. Ujú, Es verdad. ujú. Y de Muy bien. Omni también. No, Omni, ¿cómo se llama? Los Sí, en español se llaman los extraterrestres ovnis o objeto volador no identificado. Lo que vale, vale. ocurre Lo que ocurre que sobre esto ya tuvimos una clase hace la semana pasada. Sí, más o menos. Mm. Estuvimos hablando, tuvimos una clase de conversación acerca de lo que eran los ovnis y bueno, y estuvo bien. Estuvo bien porque es un tema pues curioso, ¿no? Donde también se expresan muchas opiniones al Ajá. respecto, ¿no? Ujú. Vale, voy a saludar también a Mira. Hola Mira, ¿qué tal? Hola Luis, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Mira. Muchas gracias también por preguntar. Con muy buena temperatura ya se nota la primavera aquí en España, ¿eh? Tenemos ya Oh, calor. mucho calor. Ya. Mm, muy bien. Y voy a saludar también a Alec. Hola Alec, ¿qué tal? Tienes que activar tu micrófono, Alec, porque no puedo oírte, no podemos oírte. Hola, ¿cómo Un está? momento. Disculpe, mil disculpes. No te preocupes, Alex, que es común que pase porque siempre que entramos a las clases, nuestro micrófono por defecto aparece siempre como muteado, ¿no? Como apagado. Entonces tenemos que hacer clic y activarlo para que nos puedan escuchar. Ok, gracias. Ujú. Pues le estaba estaba hablando con Kalani, le estaba comentando un poco acerca de la clase que tenemos a continuación. Primero a hablar, a preguntar y luego a leer sobre un tema como es el chicle y vamos a ver la evolución de esta goma de mascar a través de la historia y bueno, y finalmente haremos unos ejercicios de comprensión lectora y también de asimilación, ¿no? De entendimiento de nuevas palabras, nuevo vocabulario. Bueno, ¿Vale? Entonces, en el chat de Verbling he puesto un link con el documento que vamos a leer. ¿Vale? Si hacéis clic en el link, se os abrirá el documento y podremos empezar a leer las preguntas previas a la lectura.
Ujú. ¿Vale? ¿Tenéis todos abierto el documento? Sí. Sí, Muy bien, pues entonces vamos a voy a empezar a compartirlo también con la gente que está afuera para que pueda ver de qué estamos hablando. Y vamos a ir a la página donde pone preguntas antes de la lectura. ¿Vale? Entonces, vamos a leer la primera pregunta. Alec, ¿quieres Vale. leer la primera pregunta? Sí, claro. Preguntas antes de la lectura. 1. ¿Te gusta mascar chicle? Si es así, ¿cuál es tu chicle favorito? Eso es, pues, ¿entiendes la pregunta, Alec? Sí, Ujú. sí, Y, lo entiendo. y a ti te gusta mascar chicle? ¿Te gusta pues tener chicle en la boca? O como médico es algo malo, ¿no? Para No sé. nosotros, por el azúcar. Se dice que a veces hay problemas con las articulaciones de la Ujú, quijada también. ujú, Ya. Pero hay otras cosas más feas que chicle. ujú, Entonces, está bien. Yo ujú. no quiero chicle, pero Muy obviamente hay bien, muy mucha gente bien. que sí. Muy bien, Alec. Como decía Alec, y bueno, él es médico, ¿no? Y por eso le preguntaba, ¿no? Nos decía que a veces, pues, existe la gente que mastica chicle tiene problemas con la mandíbula, ¿no? Con la articulación de la mandíbula, ¿no? De mascar, ¿no? Y bueno, y era también un poco, pues, acerca de esto. Sí. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta. Voy a saludar también a Donato. Hola Donato, ¿qué tal? Hola, hola, ¿todo bien, Luis? Hola a todos. hola. Donato, ¿tienes abierto el documento del chicle? ¿Es el primero o el segundo? ¿O es lo Eh, mismo? es el mismo. Ok, voy a No, ¿tengo que leer o no? Sí, lee si quiere la segunda pregunta. Ok, la segunda. Sí, estamos donde dice preguntas antes de la lectura, ¿no? La número 2. ¿Mascas chicle? ¿Puedes soplar bombas con chicle? Pues tú, Donato, ¿te gusta comer chicle, mascar chicle o no? O no te gusta esta costumbre? Eh, si puedo, solitamente evito de mascar chicles porque es malo para el estómago y me produce dolor también. Ujú, Así lo hago solo cuando he fumado y quiero refrescar mi hálito, ujú. Sí, tu aliento, ¿no? mi aliento, sí. Ujú. Muy bien. Hay gente que también usa el chicle para cuando a lo mejor acaba de comer y no se pueden lavar los dientes. Dicen que el chicle pues les da una sensación de limpieza, ¿no? No sé. Ujú. Sí, Muy sí. bien. Y Se dice. Pues es solo una sensación, pero sí, es una sensación, no es realmente, ¿no? Como lavarse los dientes, no tiene nada que ver. no, no, no. Y no sé si habéis ya hablado de los problemas que crea el estómago, porque solamente he escuchado que creo el señor Alec decía que crea Mm. problemas a las mandíbulas, ¿no? Ujú, Puede, yo sé que crea segura por seguro, porque lo hace a mí mismo, crea problemas al estómago porque el solo hecho de
come si dice masticare? De mascar, sí, masticar o mascar. De mascar activa todos los sucos gástricos del estómago y no encontrando nada, van a corroder, a correr las paredes del estómago. Ajá. Y para Pues- mí que es más sensible, es un problema. Es interesante esto que dices, la verdad es que nunca lo había escuchado, ¿no? Esto de que acaba de decir pues Donato, pero bueno, es interesante, ¿no? Ujú. Sí, los sucos gástricos son activados da la mandíbula en el momento que hace este movimiento, ¿no? Ujú. Muy bien, pues vamos con la tercera pregunta. Kalani, ¿quieres leer la pregunta número 3? Sí. ¿De dónde piensas que es el chicle? Creo que es de Sudamérica. Es De Sudamérica, dices, Kalani. ¿Es verdad o no? Bueno, la verdad es que el chicle, ahora veremos, ¿no? En Sudamérica, en Latinoamérica, en época de los mayas ya se consumía chicle. En México, lo que es ahora México, ya se masticaba una goma que podemos decir que es el antecedente de los chicles y era la savia de un árbol, ¿no? Y bueno, ellos la masticaban y este era uno de los antecedentes, ¿no? De hecho, pues el chicle, entre otras cosas, hace tiempo, pues se obtenía de una especie de resina de árboles, ¿no? Como ahora luego leeremos. ¿Vale? Pero bueno, uno de los primeros lugares o sitios donde se conoce a ciencia cierta que se consumía una goma de mascar era, por ejemplo, en México en época maya. ¿Vale? Porque ya asistí a un video con los incas Uh-huh. y también con la goma Uh-huh. del árbol y se usan para por ejemplo, cuando tienes ropa y Sí. para no mojarse. Ajá, sí, para que no se le mojara la ropa, como una especie de aislante de sus ropas. ¿No? Puede ser. Para proteger del agua, Uh-huh. no se mojarse. Sí, para proteger pues sus vestimentas, sus ropas del agua, puede ser, ¿no? Con una especie, con esta resina se crea una especie de película delante de la ropa y a lo mejor pues la lluvia resbalaba y no hacía que ellos se mojaran, ¿no? Podríamos decir que hacía las veces de chubasquero, ¿no? Un chubasquero pues más rudimentario, ¿no? Pero algo así. Muy bien. Muy interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos con la pregunta número 4. Mira, por favor, ¿quieres leerla? Sí. ¿Cuándo crees que la gente comenzó a mascar chicle? No sé, no estoy segura cuando el uso de la chicle comenzó. No sé, pienso que muchos años detrás, pero no estoy segura cuándo. Uh-huh. Claro, es una pregunta un tanto difícil también de responder, ¿no? Porque realmente, ¿cómo vamos a conocer cuánto hace que se empezó a comer chicle, ¿no? Hemos hablado que los mayas ya
pues empezaron, ¿no? Y fueron, creo, uno de los primeros, ¿no? De los que se tiene constancia. Entonces, vamos a decir que puede hacer pues unos alrededor de 6 siglos, 7 siglos, ¿no? Incluso más, ¿no? Pero al menos hace 6 siglos que se conoce que los mayas pues ya masticaban una especie de chicle que extraían de la savia de un árbol. Es decir, al menos hace 6 siglos, ¿eh? Muy bien. Pues vamos con la siguiente pregunta. Alec, ¿quieres leerla, por favor? Sí. Sí, número 5, ¿no? Sí, la número 5. Sí. ¿Cuándo crees que el chicle fue vendido por primera vez en máquinas expendedoras? No tengo ninguna idea. Es normal, ¿no? Es una pregunta pues que nunca nos hemos planteado, ¿no? ¿Quién se ha preguntado alguna vez esto, no? O quién va a pensar, pues, ¿cuándo se vendió por primera vez chicle en una máquina expendedora, no? Pero bueno, la pues, verdad... Sí, Alec. La verdad es que no, como si no he visto una máquina expendedora hace mucho tiempo. En los Estados Unidos casi no hay. Pues ahora veremos en el texto, ahora leeremos cuándo se vendió, ¿no? Pero bueno, fue ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX ya se vendió por primera vez chicle en este tipo de máquinas, ¿no? Que echamos una moneda y sacamos... Sí. Eso es, pues ahora leeremos la historia del chicle y veremos la fecha exacta, dónde fue, y conoceremos un poco más acerca de este, digamos, iba a decir alimento, pero no es un alimento, de esta goma de mascar tan particular, ¿no? Esta inutilidad. Sí, es una forma de pasar el tiempo, ¿no? Sobre todo creo yo, para la gente que es más nerviosa, para la gente que necesita siempre estar haciendo algo, o para gente que a lo mejor acaba de dejar de fumar y necesita tener algo en su boca para pasar el mono, la ansiedad, ¿no? Pues puede ser a lo mejor algo así. Pero se dice también por la gente que tiene problemas con los oídos cuando vuelan, a veces a masticar chicle puede aliviar el dolor, se dice. Ajá, muy bien. No sé. Pero sí, parece que... Sí, Alec. Parece que va a tener menos de los oídos y más del estómago, pero... sí. O de la mandíbula, ¿no? Sí. Al final, como decimos en español, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí. Eso es. Muy bien, pues seguramente sí, ¿no? Seguramente para gente que tenga problemas graves de oído cuando viaja en avión es recomendable para, pues, no sé, ¿no? Alec, que es el doctor y pues no sé si hace que abra el pabellón auditivo o algo así. Yo no estoy trabajando ahorita, entonces. Ajá. Muy bien. Muy bien, pues vamos a leer ya el texto, el artículo acerca del chicle, ¿vale? Voy a empezar a compartir pantalla otra vez de nuevo para que la gente que esté fuera pueda ver de qué estamos hablando. Y bueno, pues vamos a leer los dos primeros párrafos del texto. ¿Vale? Donato, ¿quieres leer los 2 primeros párrafos del texto, por favor? Sí. Chicle. El chicle se hace de una base de goma. En el pasado, la base de goma era generalmente la savia o la resina de árboles. Hoy en día,
la base está compuesta de polímeros artificiales. Un polímero se forma cuando muchas unidades de un producto químico simple se repiten y después se asemblan juntas con calor. Ensamblan. Si ensamblan juntas con calor, presión o una cierta clase de catalizador. Para hacer la goma dulce y masticable, se agregan azúcares naturales o artificiales, aceite vegetal y sabores. El calor de la boca de una persona hace suave y masticable el pedazo duro de goma. La base del chicle gobo es más elástica que la goma regular y es por eso que la gente puede soplar bombas grandes con él. Vale, vamos a comentar un poco esto, ¿no? Que ha leído Donato, ¿no? Y bueno, esto que ha leído, pues en el primer párrafo se nos habla un poco de qué es el chicle, ¿no? Nos dice que es una base de goma, ¿no? Es una especie de resina. En el pasado se hacía con una especie de resina y bueno, ahora se hace con polímeros, ¿no? Estos polímeros, ¿alguna vez habéis oído la palabra polímero? O no sé si en inglés es parecida, polímero, o es igual. Polímero, sí. No Sí, sé. es la misma en italiano también. ¿Y sabéis lo que es esto? ¿Qué son polímeros? È un termine tecnico chimico, creo, ¿no? ¿Químico? Sí, el polímero, pues, no sé, podemos definirlo como el elemento que compone algo, pues, algo artificial, ¿no? Digamos, la formación de la que está hecho un producto artificial, pues, podemos decir que es esto un polímero, más o menos. Tampoco es que yo sepa la definición exacta, ¿no? de polímero, pero bueno, es esto para entendernos. Algo como una cadena ¿Vale? de, ¿cómo se dice? Cosas chiquitas que son los mismos, Sí, las mismas. eso es. Sería como una cadena, como ha dicho Alec, pero sí, como una cadena de estos polímeros. Los polímeros son, pues, una parte muy pequeña, ¿no? Que no se pueden ver, ¿no? Que es una parte del producto microscópica y que juntos, pues, forman lo que es la sustancia o la base, ¿no? La esencia de este producto, ¿no? Sí. En este caso, pues sí, podemos decir, bueno, que son varios polímeros los que forman, los que crean, pues, este tipo de goma, ¿no? Este tipo de chicle. Y bueno, estos, como ha dicho también Ale, que se ensamblan, se juntan, se unen y con calor, con presión. Y bueno, y de esta forma, con la presión y el calor de estos polímeros, de estas gomas, pues se obtiene lo que es el producto final, se obtiene el chicle. Y bueno, y luego ya en el segundo párrafo nos habla de que para que estos chicles, estas gomas de masticar, tengan un sabor agradable, sean agradables a nuestro gusto, pues luego ya se le añadieron azúcares, ¿no? Estos azúcares pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Que bueno, los artificiales ya sabéis bueno, que son malos, ¿no? Para las muelas, los dientes, porque también son luego lo que producen estas caries, ¿no? En los jóvenes, sobre todo en los niños que son pequeños y comen muchos chicles, a lo mejor si luego no se lavan bien los dientes, pues esto les ocasiona caries, ¿no? Y también nos habla de aceite vegetal y otros sabores, ¿no? Otras, pues, esencias que al final, pues, tienen el objetivo de que el chicle, pues, tenga un mejor gusto y, bueno, y nos atraiga, ¿no? No sea atractivo, ¿no? Para poder masticarlo. Aparte de esto, pues, también nos dice que el chicle, en esencia, o cuando nosotros lo compramos, es duro
pero debido al calor de nuestra boca y a nuestra saliva, ¿no? Pues este se convierte en algo blando y se puede moldear, se puede masticar, ¿no? Eh, y bueno, y finalmente, pues es algo anecdótico, ¿no? Lo que dice al final en la última línea, que dice que con este tipo de chicles, ¿no? Con el chicle globo, pues la gente puede hacer pompas, puede hacer bombas, ¿no? Con él, ¿no? Puede, pues, como todos hemos visto muchas veces, puede jugar, ¿no? Con estos chicles. Vale, pues dicho esto, ¿alguna palabra que haya aparecido aquí, aparte de esta de polímero y no sé? Sì, Eh, la expresión la base del chicle globo. ujú. ¿Por qué no dice la base del chicle? Dice Porque habla del chicle globo, se refiere a ese tipo de chicle que permite hacer grandes pompas con la boca, ¿no? De no sé si todos los chicles o no, pero el chicle globo es aquel que por su textura, por los polímeros que contiene, pues es más fácil, es más sencillo hacer con él bombas, pompas, ¿no? Con él. Y por eso es un tipo de chicle. Se denomina chicle globo por eso, porque permite hacer pompas o bombas con él, ¿no? Bueno, todos los gracias. chicles más o menos permiten hacer pompas, pero hay un tipo de chicles que tienen esta textura que es un poco más, supongo que es un poco más fino, más moldeable y permite hacer pues pompas más grandes, ¿no? Y con él, Sì, ¿vale? bombas. ¿Alguna otra expresión o frase o alguna duda acerca de estos dos párrafos? No, no, no. ¿No? Pues vamos a leer si queréis los dos siguientes. Kalani, ¿quieres leer los dos siguientes párrafos? Sí, las comas de mascar han existido por miles de años. La gente de la edad de piedra masticaba el alquitrán de la corteza del abedul que se forma cuando se calienta la corteza. Los científicos han encontrado muestras prehistóricas de este alquitrán con marcas de dientes humanos en ellas. Piensan que el alquitrán fue masticado principalmente por niños y adolescentes, porque la mayor parte de estas marcas son pequeñas. Pudieron haber masticado esto para aliviar el dolor de garganta, para hacer que su boca se sintiera más fresca o simplemente por su buen sabor. Los antiguos indios maya de México mascaban chicle, que es la savia del árbol del zapote. El chicle natural fue la base de la goma de chiclets, que fue inventado por el americano Henry Fleer en 1906. Fleer agregó un azúcar que cubría al chicle para darle mejor sabor. Eso es, Kalani. Pues aquí ya nos habla de cuál es el origen de la goma de mascar, ¿no? Se remonta a la edad de piedra, ¿no? Imaginaos, ya la gente en la edad de piedra masticaba una especie de alquitrán. ¿Qué pasó con Ana? Y Luis. Hola, Kalani. Sí, Ah, ok. No entendía si era yo que tenía problemas o era...
No, creo que es Luis, la conexión de nuevo. Sí. La goma de mascar inexistiblemente gente de la edad de piedra. ¿Tú entiendes las palabras alquitrán? Gran no. ¿Tú? No. Enter Flash. Creo que puedes clicar en View More Apps View More Apps. Ajá. abajo. No sé si existe un... Profesor, Ok. perfecto. ¿No te oímos? Hola, hola, ¿me oís? Y bueno, y cómo ha evolucionado, ¿no? Hasta nuestros días. Aunque el tema pues no parece muy atractivo, realmente lo recomiendo porque es interesante, ¿no? Pues la historia que nos cuenta de cómo ha evolucionado el chicle y cuándo se empezó a consumir y bueno, y un poco pues qué evolución ha sufrido a lo largo de los años, ¿sí? Antes de la lectura realizaremos una serie de preguntas previas y finalmente, después de la lectura, pues lo que haremos serán una serie de ejercicios de comprensión lectora acerca del artículo, de la goma de mascar o chicle, y también haremos unas preguntas de estos dos primeros minutos. Y bueno, nada, vamos a hablar ya un poco acerca de la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de lectura de nivel más o menos principiante o intermedio quizás. Y vamos a hablar de algo, ¿no?
pues que mucha gente consume a diario, ¿no? Mastica a diario, como es el chicle, ¿no? O bien también lo podemos llamar o conocer como goma de mascar. Y bueno, en esta clase de lectura vamos a ver un poco pues los orígenes de esta goma de mascar, de este chicle, ¿no? A través de la historia y de asimilación de vocabulario, ¿no? Bueno, es vocabulario relacionado con el artículo que vamos a leer acerca del chicle, ¿sí? Y bueno, y esto será más o menos pues la clase que tendremos de lectura, ¿no? Sobre este tema, sobre el chicle y sobre un poco pues su evolución a lo largo de la historia, ¿no? Ya digo, es una clase más o menos de nivel entre principiante e intermedio, porque el artículo, el texto no es muy complicado de entender. Sí, no hace falta que tengamos un nivel muy avanzado en español, ¿eh? ¿Vale? Hola, Kalani. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como siempre, bueno, recordaros que estos 2 primeros minutos de la clase pues están dedicados para los alumnos que ya tienen una cuenta premium, ¿no? Y bueno, y ellos si lo desean pues ya pueden reservar asiento en las clases y pueden pues participar desde ya, ¿no? ¿Todo bien? ¿No puedes hablar, Kalani? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues aquí hablando un poco acerca de esta clase de lectura, ¿no? Que vamos a hablar de lo que es la goma de mascar o chicle. O chicle, Ujú. sí, sí, chicle. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo chicle? Pues son sinónimos realmente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, pues, según el texto, como veremos en el artículo, la goma de mascar era algo menos elaborado, ¿no? En el pasado. Y el chicle, pues, ya es algo más elaborado, con sabores, con Sí, sí. azúcar, etcétera.